pues nos quedamos ya en familia otra vez, igual que ayer. Hoy tenemos invitado para hablar en esta parte, en esta sesión. Os lo presento y ya os dejo con él. Él es Francisco Vega, es profesor titular de la Universidad de Sevilla, es investigador en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, pero no ha venido aquí a hablarnos de su investigación, sino que ha venido como miembro de la Asociación Ciencia con Futuro, que es la que veis en la diapositiva, asociación de la que yo también soy miembro, por eso me lo he traído, le he pedido el favor y se ha venido, para que tuviéramos una pequeña charla y también, a ser posible, que surja el debate, igual que lo hicimos ayer, pero en este caso sobre la carrera investigadora. Nos parecía que a vosotros podía ser algo interesante sobre lo que hablar y comentar. Entonces, bueno, le dejo la palabra a Paco y luego comentamos entre todos. Gracias. Apaga ese, quizás. ¿Qué está apagado? Ah, vale. ¿Ahora sí? ¿Y ahora? No, no sé dónde lo tengo, pero no lo tengo aquí. Vale, yo creo que aquí sí me vas a oír y no parece que haya problemas, ¿verdad? Vale, no sé. Bueno, de todas formas, nos hemos quedado un poco en familia, de modo que creo que me veréis bien, incluso si tenemos mucho problema lo apagamos, ¿no? Bueno, no, porque se tiene que oír en streaming, ¿no? Claro. Vale, bueno, primero agradecer a Javier que me invite aquí a hablar con vosotros, siempre es un placer hablar con doctorandos o estudiantes, o a menudo estoy en la universidad. Y en este caso, como él decía, vengo aquí como miembro de Ciencia con Futuro. No sé muy bien qué hacer con esto, pero no, esto es peor. Así no me oís, ¿no? Así, sí. Así, no me voy a mover mucho, ¿vale? como miembro de la Asociación Ciencia con Futuro, que ahora explicaré un poquito qué es lo que es, ¿no? Y la idea aquí que yo traía era hablar un poco sobre la carrera investigadora. Son momentos, no sé si sois conscientes, pero son momentos de cambio en la carrera investigadora en España y bueno, yo creo que lo que he traído más bien son algunas ideas, algunos debates de los que hemos hablado mucho en Ciencia con Futuro, pero también que están probablemente en boca de muchos investigadores, sobre todo los más jóvenes como vosotros. Y yo presento esas ideas, lo que tengo aquí pensado es que hablemos un poco entre todos. Yo os cuento un poco mi visión muy breve de lo que me parece eso, pero podemos entrar a un debate, ¿no? de algunas de esas ideas o de todas, lo que queráis, ¿no? Como decíamos, vengo aquí un poco como miembro de Ciencia con Futuro. Ciencia con Futuro es una asociación que aunque ahora mismo está un poco en pausa, pero que lleva bastantes años trabajando, desde el año 2012. Y ahí tenéis la página web, que como digo, está ahora un poco en pausa, no la veréis muy actualizada, pero podéis acceder y hay bastante documentación y material. Y es una asociación un poco particular en cuanto en el panorama de asociaciones en España que se dedican a esto de velar por la ciencia, ¿no? Y por la carrera investigadora. Nació así. Y la particularidad que yo siempre he visto en Ciencia con Futuro es, primero, que aúna la lucha o el abogar por una carrera científica digna para los investigadores, pero también la promoción de la divulgación científica y la ciencia per se, ¿no? Y aúna esas dos patas. Y después también otra característica interesante es que desde el principio se formó por personal que está en todas las etapas de la carrera investigadora, ¿no? Sabéis que hay asociaciones como de predoc, hay asociaciones a lo mejor de investigadores más senior, tal. Aquí integramos desde el principio personal que era personal técnico, personal predoctoral, personal investigadores principales, y un poco intentamos dar la visión de todo y aunar y generar ideas básicamente, ¿no? Para mejorar el sistema científico. Entonces, bueno, os animo a que miréis la actividad que hemos estado haciendo en estos años y a leer las cosas que hemos estado produciendo. Vale, pues lo que
Uy, va un poco rápido esto, así. Lo que yo quería hablar, como os he dicho, de la carrera investigadora, ¿no? Como he dicho, vienen cambios y lo primero que os voy a presentar es eso, ¿no? Según la FECIT. Ahora hablaré un poco qué pensamos nosotros, ¿no? Sobre la carrera investigadora o qué pensamos que debería tener o qué problemas hay. Pero recientemente la FECIT, que sabéis que es la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología, genera cada cierto tiempo este tipo de tablas y hay una muy reciente, que se ha presentado hace unas semanas, donde se ve la carrera investigadora, ellos le llaman, se suele decir at a glance, ¿no? De un plumazo, ¿no? Una visión, ¿no? Y ahí podéis ver, lo intentan, ahora la novedad es que lo intentan integrar con el sistema europeo de R1, R2, R3, R4, siendo R1 los investigadores más jóvenes de acceso y R4 los más seniors. Y intenta ser esto de diagrama es un poco complejo y yo no voy a referirme a él en detalle, lo tenéis en la web de la FECIT seguro y aquí lo importante simplemente es que, como os decía, es época de cambios, ¿no? Este esquema incorpora nuevas leyes que se han ido promulgando en cuanto a la ciencia, ¿no? Que entre ellas la ley, sobre todo la ley, el nuevo Estatuto de Personal Investigador, que lleva un par de años, la ley de la ciencia, que se aprobó este año pasado, y una ley que no está todavía aprobada, pero que ya se ha presentado junto con esto, y es la ley de universidades, ¿no? Y eso intenta remodelar un poco la carrera investigadora. Vosotros estáis empezando, sois doctorando, de modo que os enfrentaréis a este esquema. Y muchas de las cosas que nosotros hemos vivido no serán válidas, porque las figuras han cambiado, algunas cosas se mantienen, pero otras no, ¿no? Y bueno, durante la charlita esta pues intentamos a lo mejor, damos algunas pinceladas de alguna cosa que ha cambiado, que son mejoras, algunas cosas que no, ¿no? Aunque yo no voy a entrar mucho en detalle sobre estas leyes, ¿no? Pero está bien que conozcáis que hay estos cambios, ¿no? Bien, lo que quería era traeros, como os he dicho antes, algunos mantras, ¿no? Algunos lemas, algunas cosas que están en el boca a boca de los investigadores, ¿no? Y un poco aquí que discutamos, que pensemos si eso es válido, si no, qué pensamos, si es cierto, ¿no? Si son cosas, si son muy pesados con esto, ¿no? O no, ¿no? Lo primero que decía es lo que suele decir, la carrera en España es un galimatías, y viendo, eso se suele decir, ¿no? Básicamente es muy difícil. La carrera científica en España es una carrera de obstáculos, ¿no? Viendo el diagrama anterior, uno podría pensar que no estamos desencaminados, porque esto no, es todo menos sencillo, ¿no? Para empezar, tenemos dividido lo que es el sistema en los sitios públicos de investigación, como el CSIC, o en la universidad, ¿no? Con lo interlazado que está, ¿no? Y está dividido, hay dos carreras que son paralelas, pero que van diferentes, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es que sí, mi opinión es que sigue siendo un galimatías, sí es verdad, es cierto. La carrera científica en España todavía es muy complicada, a pesar de que haya mejoras. El sistema, desde los últimos años, ha habido ciertas mejoras, intentando armonizar, intentando crear figuras nuevas, intentando hacer esa armonización con el sistema europeo, donde haya oportunidades en cada etapa, ¿no? Desde el acceso, ¿no? Que es donde estáis vosotros, que ya habéis llegado ahí, digamos, a la consolidación, a las etapas intermedias, ¿no? O sea, a pesar de esas mejoras, sigue siendo un sistema excesivamente complicado y excesivamente también rígido, ¿no? Rígido. Las nuevas leyes intentan dar flexibilidad, pero esa rigidez viene dada también por cierta cultura española de cómo se organiza la función pública y tal, ¿no? Que eso podemos hablar luego, si queréis, de las diferencias con otros sitios, ¿no? En cualquier momento, no lo he dicho antes, pero por supuesto, en cualquier momento me paráis o lo que sea, o si yo os pregunto, por favor, intervenid. Y si no, de esta manera, pararme en cualquier momento y decirme lo que penséis o cualquier cosa, ¿no? Aparte, sigue estando infrafinanciada y llevamos muchísimos años de retraso en investigación científica en España con respecto a nuestros vecinos europeos, por ejemplo, con los que nos comparamos, y sigue estando infrafinanciada a pesar de todas estas mejoras y nuevas leyes. No hay, aunque el presupuesto pueda haber aumentado un poco, pero sabéis que venimos de una crisis muy grande, hemos casi igualado, mejorado un poquito de donde veníamos. Sigue siendo muy inferior a lo que invierten otros países de nuestro entorno en ciencia, y eso lastra este sistema. Podemos crear un sistema maravilloso, pero si no hay dinero, pues difícilmente podremos contratar a la gente y hacer las cosas, ¿no? Y eso es un problema con el que nos hemos enfrentado en el pasado y seguiremos enfrentándonos hasta que las cosas cambien un poco, ¿no? Por lo tanto, esto nos lleva a una observación de la gente dice, es imposible mantener una carrera científica en España, ¿no? Y eso
Vosotros sois doctorandos, habéis empezado, ¿no? Yo os aplaudo. Y además, lo veréis de vuestro entorno, probablemente os lo digan, ¿no? Algunos os habrán dicho, un doctorado vais a hacer, ¿no? Qué difícil, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Es muy difícil, es imposible tener una carrera investigadora, ¿no? Yo en esto, bueno, podemos hablar cuál es vuestro parecer, cómo veis vosotros vuestro propio futuro, ¿no? Que es lo más importante. En mi caso, yo creo que es difícil, pero no es imposible, ¿no? Y esto es importante, y es que el que las cosas sean difíciles no nos tienen que hacer perder la ilusión por conseguirla, porque no son imposibles. Hay mucha gente, aquí tenemos varios ejemplos, tenéis vosotros, probablemente vuestros supervisores y tal, que seguimos una carrera estable, más o menos exitosa, ¿no? en investigación científica, con un camino rápido o tortuoso a veces, ¿no? Depende, ¿no? Pero es posible hacer una carrera científica en España, ¿no? Y que no convenzan de lo contrario, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno es niño y piensa lo que quiere hacer, uno piensa en grande. Bueno, antes una compañera decía que pensaba en un animal, ¿no? Ser un animal, ¿no? Yo cuando era pequeño pensaba, quiero ser astronauta, quiero ser, ¿no? Cosas así, ¿no? Que es muy típico las personas que tenemos interés por la ciencia, ¿no? Pensar ser astronauta. Y alguien os dirá, ¿es difícil ser astronauta? Bastante, ¿no? ¿Es imposible? No, ¿no? Y bueno, pues ser científico es más fácil que ser astronauta. Es difícil también, pero es más fácil que ser astronauta. No es imposible, ¿no? Por lo tanto, que las dificultades que encontramos y que hemos estado describiendo, que no nos paren, ¿no? esa ilusión. Es el mensaje que yo daría. Después me contáis vosotros el vuestro, ¿no? Y claro, cuando dice, en España es muy difícil todo, ¿no? Entonces parece siempre, en el extranjero todo es mucho mejor. Esto ocurre porque es España, ¿no? Todo es mucho mejor. Y entonces, bueno, las personas que hemos tenido trayectoria en el extranjero, ¿no? Más o menos prolongada, tenemos alguna experiencia de primera mano y podemos ver por qué se dice estas cosas, ¿no? Y es verdad que en el extranjero algunas cosas son mejores. Algunas cosas son mejores, ¿no? Sobre todo hay más financiación y hay sistemas más, o una cultura científica más asentada, ¿no? Tanto en las instituciones, en la clase política como en la sociedad. Y después carreras más flexibles normalmente, ¿no? Pero no todo, perdón, me adelanto, no todo es mejor en el extranjero. Hay problemas que son comunes a la investigación científica. Lo que hacemos los científicos es una tarea muy particular, ¿no? Igual que en muchas otras profesiones, no es la única, ¿no? Podría decir los policías, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, o los bomberos, ¿no? Tienen carreras muy particulares. Los bomberos se exponen a situaciones de mucho estrés y tienen no sé si tenéis amigos bomberos, pero tienen un sistema de trabajo que para mí es súper marciano, y es que trabajan 2 días o 3 días seguidos y después descansan 6, ¿no? Una cosa muy rara, ¿no? Una particularidad de esa profesión. Hay ciertas particularidades que van con la investigación científica y se cumplen en todos los países. Y hay ciertas precarizaciones que también se cumplen en todos los países. La investigación académica está mal pagada y hay problemas, digamos, de valorización en todos los países, ¿vale? Lo que ocurre es que mal pagado en Inglaterra no es lo mismo que mal pagado en España, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Pero siempre en todos los países, cuando nosotros vamos desde España, nos parece que ser científico en el extranjero a veces es ser rico, ¿no? Pero porque venimos de un sitio muy pobre, ¿no? Pero en el extranjero los científicos también son pobres. Esto es un poco un chiste, no es pobre. Me refiero que no, la remuneración económica, por ejemplo, por mencionar algo, no está al nivel de la escala de la formación que tenéis, ¿no? Vosotros estáis haciendo ahora el doctorado y después del doctorado no hay nada más, ¿no? Estáis ahora mismo en el culmen de la formación, ¿no? Después podréis hacer más doctorados o cursos o lo que sea, pero no hay nada más académicamente después del doctorado, ¿vale? Sois doctores, ya está, ¿no? Cuando lo seáis, ¿no? Entonces, no está al nivel de vuestra formación, del tiempo empleado, ¿no? Y de lo que hacéis, el grado de remuneración, por ejemplo, ¿no? Eso pasa aquí, pasa en Estados Unidos y pasa en otros países, ¿vale? Es algo probablemente porque ha habido un abuso de nuestra vocación, ¿no? de hacer la vocación. Pero bueno, aquí en España se va mejorando la situación y en el extranjero no se es rico, pero se vive también, ¿no? Cuando se hace ciencia. Pero siempre es bueno saber eso, en el extranjero no todo es mejor, pero muchas cosas sí, algunas cosas sí. Bien, estamos mejor que hace 10 años, ¿no? La gente puede decir, es que estamos mucho mejor que hace 10 años, sobre todo la gente más mayor, nosotros decimos que estamos mejor. La gente mayor siempre dice que estamos mejor, la gente más joven dice que estamos peor, ¿no? O igual. Yo digo que sí en algunas cosas,
Estamos mejor en algunas cosas, ¿no? La nueva ley de la ciencia trae algunas mejoras, ¿no? Y en el sistema, por ejemplo, en el acceso predoctoral, también ha habido algunas mejoras. Nosotros somos una modesta parte de haber empujado para que esas mejoras se produjeran. Por ejemplo, que algo universal ahora, que los predoctorales sois contratados, ¿no? Y antes eran becarios y tal, ¿no? Se venía de una época muy, muy precaria y ahora eso se ha mejorado, ¿no? Con sus lagunas, ¿no? Pero se ha mejorado bastante. Y hay muchas cosas que se han mejorado. Las nuevas leyes que se están aprobando ahora aumentan esas mejoras en algunos casos, ¿no? Y hay algún ejemplo que a mí me llama la atención porque tiene que ver con Javier aquí, porque la nueva ley de la ciencia incorpora, bueno, junto con la nueva reforma laboral, ¿no? Incorpora la indemnización por fin de contrato para los investigadores contratados. Yo recuerdo que Javier estuvo en mi instituto, el Instituto de Medicina de Sevilla, participando en una mesa redonda sobre la carrera científica, creo que era también como miembro de Ciencia con Futuro, y él mencionó eso, ¿no? Como un anhelo, ¿no? Como un anhelo o algo que se podría hacer. Yo recuerdo las conversaciones allí con los investigadores donde eso se veía, incluso yo lo veía difícil, y allí se veía como algo marciano. ¿De dónde salió este hombre diciendo eso? ¿No? Si eso es algo marciano, porque no va con nuestra profesión, ¿no? Eso no va a ocurrir. Sin embargo, ahora es una realidad, ¿no? Eso es una realidad. No tiene que ver con nosotros probablemente, ¿no? Pero bueno, es una realidad que ahora eso existe y se ha probado con normalidad, como si fuera, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas cosas que han mejorado, ¿no? Entonces, las cosas están mejor que hace 10 años. El número, aunque os parezcan, siempre son muy pocos, pero el número de becas predoctorales es infinitamente más alta de la que había hace, no sé, cuando nosotros empezamos, 25 años, ¿no? Así, 20 años, ¿no? Hay más oportunidades en ese sentido. También hay más personas accediendo a la universidad, de modo que hay más competencia, ¿no? Por eso, ¿no? Pero bueno, podemos discutir qué hay mejor y qué no, ¿no? Otra, también, a la vez que se dice estamos mejor, también se dice antes, estamos peor que hace 10 años, ¿no? Estamos peor, ¿no? También se puede decir. ¿Estamos peor? Bueno, ya he contestado antes, ¿no? Yo creo que no en todas las cosas, pero sí en algunas cosas. En algunas cosas estamos peor. Ya digo, estamos repuntando saliendo de una crisis en cuanto a financiación en la ciencia, pero entramos en un pozo donde miramos atrás y es que había muchísima menos inversión en ciencia que anteriormente, ¿no? La crisis esta que hemos vivido en 2018 o algo así, los niveles de inversión en ciencia cayeron estrepitosamente. Entonces, en algunas cosas hemos estado peor, o al menos igual, ¿no? Hay algunas cosas que podemos mencionar aquí, ¿no? De grandes déficits, ¿no? Yo traigo simplemente uno como un ejemplo, después hablamos de los que queráis, ¿no? Y es el acceso o la igualdad de género dentro de la profesión, de la carrera científica, ¿no? Y esto, por más que se hagan política, por más que se diga, sigue ocurriendo y no se cierra esa brecha. Y además, a mí me gustaría comentar que, bueno, esta brecha, refiero a lo que es, supongo que lo conocéis, no lo menciono porque es muy conocido, esta gráfica en forma de tijera que dice que en la situación predoctoral, donde estáis vosotros, tenéis igualdad o con frecuencia mayoría de mujeres involucradas, ¿no? en esas etapas tempranas de la carrera científica, pero eso va a ir divergiendo hasta que en las carreras, en las etapas más senior, el porcentaje de hombres con respecto al de mujeres es muy dispar, ¿no? Esto es así, esto se refiere al CSIC, y esto es el número de personas en las distintas escalas en la universidad y también también se cumple. El número de mujeres cae al 25% como catedráticos de universidad, ¿no? Con respecto al principio. Esta brecha, además, cada vez se está abriendo más, cada vez hay más mujeres en la universidad, ¿no? Además, tenéis, las que os digo porque tenéis más notas, y notas más altas, calificaciones más altas de media. De modo que cada vez, en mi caso, yo que trabajo en la universidad y en un instituto de investigación y reclutamos mucha gente de la universidad para la investigación, yo solo dirijo ahora mismo tesis de mujeres, ¿no? La mayoría de estudiantes que me llegan son mujeres, son mayoría en las carreras donde yo estoy, que es rama biosanitaria, ¿no? En otras carreras probablemente ocurre otra cosa, ¿no? En matemáticas, ingeniería, ¿no? Ocurre otra cosa, aunque creo que también va corrigiéndose, ¿no? Pero después, esto, incluso la rama biosanitaria, esto se da así, ¿vale? Se da así. Bueno, y eso es un problema que traíamos de antes, que no se ha arreglado. ¿Estamos peor o a lo mejor no peor, ¿no? Y lo que quería decir antes es que hay gente que dice, bueno, esto es cuestión de tiempo, ¿no? Porque, bueno, esta gráfica irá moviéndose y llegaremos aquí pues con estos 50-50 porque venimos de un pasado, ¿no? Donde la incorporación de la mujer era lenta.
Desgraciadamente no es así, al menos en los años que llevamos no está ocurriendo, no se está cerrando esa brecha. Está mejorando, este 25% es una mejora con respecto a las tasas anteriores, que eran muy pobres. Pero se va muy lento y no se está cerrando esa brecha. Y los motivos, podemos discutirlo, hablarlo, son muy variados, ¿no? Pero es un problema que tenemos en la carrera científica en general. ¿Alguna otra cosa? Bueno, y esto tiene que ver con las condiciones laborales en general. Cuando digo esto, dice, en investigación académica se trabaja mucho. Esto es lo que me dicen a mí los estudiantes de cuarto de grado, ¿no? O eso, cuando yo intento engancharlos para la ciencia, todos me dicen, eso pasa, eso mucho trabajo. Algunos me dicen, a mí es que me gusta la ciencia, yo quiero investigar, pero no quiero hacer doctorado, porque el doctorado hay que trabajar mucho. Digo, bueno, ¿te gusta la ciencia, te gusta investigar, te gusta todo, menos llamarlo doctorado? No sé. Entonces, bueno, eso se dice, cuando digo esto, no me refiero solo a la cantidad de trabajo, todos estáis haciendo doctorado, que sabéis cuánto se trabaja, sino, bueno, las condiciones, ¿no?, de trabajo, ¿no?, horas que se invierten, el tipo de la flexibilidad o no, el horario y cosas como las que he comentado antes, ¿no?, de calidad del trabajo, ¿no?, de indemnización por fin de contrato o estabilidad en los contratos, ¿no?, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo en esto digo, depende con que lo compares. Tendemos a autoflagelarnos mucho, es decir, que un trabajo es lo más duro del universo. Hay trabajos muy duros por ahí, ¿eh? O sea, que depende de lo que se compare. Es verdad que, sí es verdad que se trabaja mucho en el doctorado y en ciencia en general, es un trabajo muy particular que requiere muchas horas de estudio, porque los experimentos, como sabéis, ¿no?, no paran, ¿no?, se suele decir, ¿no? Además, sí que se trabaja mucho, pero yo siempre tiendo a decir que también tiene sus ventajas. Lo que quiero decir es que tiene su particularidad el trabajo en ciencia, ¿no? Por ejemplo, la flexibilidad horaria que te da un trabajo en ciencia en general, depende de la disciplina, ¿no?, pero un trabajo en laboratorio te da una flexibilidad horaria que tiene una doble cara, pero que en principio puede ser positiva. Por ejemplo, cuando intentas conciliar la vida familiar o la vida personal con la vida profesional, puede ser positivo el disponer de cierta flexibilidad, ¿no?, no tener un horario muy rígido. Esa flexibilidad, la otra cara es que a veces la flexibilidad hace que se extienda hasta el infinito y estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? Eso hay que evitarlo, ¿no? Pero bueno, me refiero que el trabajo tiene sus particularidades, pero que eso no nos debe echar para atrás, ¿no? Sino que... Entonces, bueno, yo creo que yo acabo aquí ya, no quiero hablar más porque quiero que habléis vosotros, ¿vale? Y contéis y, bueno, dialoguemos. Y yo siempre digo, y últimamente incido mucho en esto, ¿no?, porque, y lo hemos hablado en Ciencia con Futuro con frecuencia, yo creo que hemos hecho un trabajo muy bueno en identificando las dificultades y quejándonos y pidiendo mejoras que se han transformado a veces en mejoras, ¿no? Y hemos hecho un trabajo muy bueno en eso. A veces tengo la impresión, viendo el resultado final, que podríamos haber pecado, en algunos casos, de pintar una situación tan negativa que hemos mezclado unas cosas con otras. Y hemos a veces hecho gala de ir en contra de la ciencia más que en contra de la carrera científica o del sistema científico, ¿no? Por eso yo digo, la ciencia yo creo que merece la pena y todos estáis aquí probablemente porque os gusta, y de hecho los chavales que estaban aquí antes, porque intentamos involucrar que ellos sepan lo que es la ciencia. Y la ciencia es algo que yo creo que todavía, yo soy bastante apasionado de la ciencia, pero creo que merece la pena. Y el sistema científico que tenemos se puede cambiar, podemos cambiarlo nosotros, ¿vale? Se puede cambiar. Y puede ser una pena, y tenemos que denunciarlo. Y tenemos que hacer denuncias de las cosas que no funcionan, las cosas que van mal, pero no mezclar una cosa con otra, ¿no? Yo cuento una anécdota que he referido a alguna gente, de cuando un compañero traía sus niños pequeñitos, lo típico, le gustaba querían ser científicos de mayores, y entonces los invitaba y venían al instituto y les daba una vuelta, ¿no?, por allí, ven las cosas y vienen muy emocionados, ¿no?, van por aquí. Bueno, pues, una vez un chiquillo de 6 añitos así, y su hermano un pelín mayor, íbamos por el pasillo del instituto donde yo estoy y nos íbamos encontrando gente y todo el mundo, al menos 2 o 3 personas en un trayecto de 25 metros, nos pararon y decimos, ¡ay, hola, qué tal, qué haces aquí! Y cuando el niño decía, pero tipo, yo quiero ser científico, quiero ser inventor, lo que sea, no sé cuánto, ¿no? Y le decían, no, no hagas eso, no seas, ¿no? A mí no hay cosa que me parezca más cruel que decirle a un niño de 6 años que no sea inventor porque las condiciones salariales, sea lo que sea. No hay nada más lejano de la mente de un niño de 6 años que las condiciones salariales que van a tener, ¿no? Entonces tenemos que separar una cosa de otra, ¿no? Es un sistema muy mejorable y tenemos que mejorarlo. Pero una cosa es eso y otra cosa es el trabajo, ¿no? Por eso yo digo, las personas también no olvidemos que contribuimos en gran medida a que los sistemas que creamos funcionen o no.
A veces los sistemas que creamos pueden ser mejores o peores, pero las personas somos los que lo implementamos. Y con frecuencia, y lo veremos, eso, yo que trabajo en la universidad, la nueva de las universidades, algunas de las mejoras que trae, yo no veo cómo se va a poder implementar en un sistema tan anquilosado, ¿no? Y con el personal, la mentalidad de algunas personas allí, ¿no? De personas con autoridad, me refiero, ¿no? Entonces, bueno, las personas somos también responsables de implementar las mejoras y de empujar, ¿no? Para que sean más, ¿no? Y bueno, eso es el mensaje que yo dejo aquí, es lo que es mi visión personal un poco de eso y resume un poco también todas las discusiones que hemos estado teniendo en Ciencia con Futuro en muchos años, ¿no? Y nada, ya espero que me contéis vosotros, que pensáis sobre alguno de estos temas, o todos, o los que queráis, ¿vale? Claro. Me ha llamado mucho la atención la gráfica que has puesto de la brecha entre los hombres y las mujeres. Supongo que, como has dicho, habrá muchas causas de por qué se produce eso. Pero a mí la primera que se me viene a la mente, a lo mejor es la dificultad de las mujeres para conciliar la vida familiar con esta carrera. Y yo quería saber si sabéis si se está haciendo algo para intentar que esto no suceda o para intentar mejorar esta situación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que esa es una de las principales. No es la única, ¿eh? Hay otra causa, pero esa es una de ellas, ¿no? La dificultad de conciliar un trabajo como el que estamos haciendo, ¿no? Con la vida personal, golpea más duro a las mujeres porque son las que se encargan generalmente de los cuidados, ¿no? O tradicionalmente. ¿Qué se está haciendo? Bueno, yo creo que todos, no solo en el ámbito de la ciencia, sino en todos los ámbitos, estamos intentando cambiar eso, ¿no? Y que los cuidados se repartan, eso es lo principal, ¿no? Aparte de eso, en el sistema científico en particular, contempla medidas de ajuste. Por ejemplo, ahora es casi universal que las convocatorias contemplen las pausas por crianza de hijos, ¿no? Y entonces pues, puedas extender el número de años que puedes pedir una convocatoria si has tenido algún hijo así. Esto no es algo perfecto y tiene sus problemas, pero bueno, es algo que puede ayudar en ciertos casos, ¿no? O, por ejemplo, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad entre hombres y mujeres está haciendo una gran diferencia, porque ya no es la mujer la que deja su carrera aparcada durante un tiempo, sino el hombre lo deja más o menos por igual. Bueno, nunca es por igual, ¿no? Porque esto no es así. Pero bueno, al menos es más parecido y la incidencia, bueno, pues se reparte la incidencia. Entonces, de modo que a futuro no veremos mujeres que tienen siempre su carrera mermada porque han estado 2 años fuera, ¿no? Después ya es una decisión personal y es muy respetable cada uno que lo quiera hacer, pero no sea obligatorio. Entonces, son medidas también que se están llevando a cabo, ¿no? Que no exclusivas para la ciencia, pero... Yo quería, antes de seguir con las preguntas, como me ha citado antes, por ¿cómo se dice? Por alusiones, ¿no? Por alusiones. Respecto de las indemnizaciones por finalización de contrato, que es verdad que yo en esa charla lo defendí. Y luego empecé a sufrirlo en mi propia persona. Y os quiero contar, para que os hagáis una idea de cuando estamos pidiendo que se hagan mejoras, lo difícil que es aplicarlas al sistema científico, porque, como dice Paco, es muy anquilosado. Como en ciencia trabajamos por proyectos, pasa la siguiente situación. Una persona que está contratada por un proyecto, si el proyecto sigue teniendo fondos, a esa persona hay que darle una indemnización por contrato o mantenerla. No, perdón, sería contrato despido improcedente. Cuando termina es cuando se le da la indemnización por contrato. Pero mientras haya fondos en ese proyecto no se la puede despedir, porque sería despido improcedente. Y la indemnización del despido improcedente también tiene que salir de los fondos del proyecto. ¿Qué supone esto? Que si tú quieres para un proyecto determinado, da igual que sea del plan nacional, europeo, un contrato con una empresa, da lo mismo. Si tú quieres contratar a una persona durante 12 meses, te tienes que esperar a los últimos 12 meses del contrato, porque si la contratas a esa persona durante los 12 primeros meses, tienes que mantenerla durante el resto del proyecto. ¿Qué supone esto para un proyecto de investigación? Que todo el dinero del proyecto de investigación se va para el contrato. Que mientras haya dinero, no puedes dedicar ese dinero a compra de fungible, a nada, a comprar puntas de pipeta. No lo puedes dedicar a nada más que al contrato, mientras haya dinero. Eso, para los proyectos de investigación, no se puede. O sea, no sé cómo lo están resolviendo, me parece que en cada centro lo están resolviendo de una manera distinta, pero es una
¿cómo se dice? Drawback en español. una... ¿eh? Un inconveniente. Sí, un inconveniente que tiene algo que es justo para el trabajador, pero que es un inconveniente que viene dado por la precariedad de la financiación, por la Que no se ha pensado bien. porque no se ha pensado bien para la ciencia, porque la ciencia tiene sus particularidades y esas cosas no se suele atender. Entonces es algo que dice uno, ostras, yo lo estaba defendiendo y de repente cuando he ido a contratar personal me daba cuenta de que no podía contratar al personal si no quería quedarme sin dinero para hacer otras cosas que no fueran contratar al personal. Es una complicación que hay que resolver. Bueno, por ponerlo como ejemplo. Y eso es porque, perdón, porque eso que parece que hemos ganado, ¿no?, de la indemnización por fin de contrato, no la hemos ganado los científicos. Eso lo hemos ganado gracias a una reforma laboral, no sé qué cuánto, para todos. Y entonces no se ha pensado en las particularidades del sistema científico. Y aparte, porque, como decía antes, las personas son las importantes de implementar eso. Una medida que puede ser positiva. Cuando eso entró en vigor el año pasado, yo que trabajo en un instituto mixto que está participado por el CSIC, la Universidad de Sevilla y la Consejería de Salud, cada uno hacía una cosa. Y si estaba por la universidad decidió que como no se habían preparado, se para todo durante 1 año y medio. No había contrato, no había nada durante 1 año y medio. Salud lo había preparado mejor y hacía de una forma, ¿no? Entonces era un caos. Hola, yo tenía 3 apuntes que decir. Uno va al hilo de mi compañera, ¿no?, que es curioso cómo se puede ver en la gráfica que la brecha aumenta conforme una mujer aumenta, digamos, en edad, o sea, y va creciendo, ¿no?, su carrera. Y la cosa es que yo conozco casos de amigas mías que han acabado denunciándolo y demás, que todavía hay gente en el sistema que en concreto una de ellas fue a una entrevista, ¿no?, por un contrato postdoctoral y le preguntó, bueno, ¿tienes pensado ser madre a lo largo de los próximos años? Y es en plan, perdona, o sea, ¿qué te importa a ti mi vida personal? ¿Le preguntas a mi compañero si piensa ser padre? O sea, creo que todavía en eso tenemos que avanzar mucho. Otra anotación que quiero hacer es que yo noto una falta de diferentes papeles dentro de un laboratorio, porque parece que solo se puede hacer o valer, ¿no?, para ser estudiante de doctorado, postdoc o jefe de grupo o técnico. Yo creo que hay gente, por ejemplo, muchas veces me identifico yo dentro de eso, que no quiere realmente todas las responsabilidades de dirigir un grupo. A lo mejor a mí solo me gusta estar en el laboratorio enseñando a la gente, ¿sabe? No todo el final es ser jefe de grupo. Creo que a lo mejor deberían ofrecerse plazas, ¿no?, como personal investigador dentro del laboratorio. Yo no quiero las responsabilidades de llevar un grupo, un proyecto, estar todo el día con el ordenador pidiendo financiación, buscando financiación, ¿no? Y la última anotación que quería hacer es que dentro todavía de mi ámbito noto mucho como las personas ya adultas, ¿no?, que ya son investigadores, tienen sus plazas y demás, como una alusión a su carrera o a su vida profesional constante, en el sentido, cuando yo tuve mi beca FPI durante la comida, hubo un momento que me empecé a quejar y dije, jo, yo creía que yo iba a cobrar más, yo creía que tal, yo creía que... Me dice, pues no te quejes, porque yo en mi tiempo o se hacían gratis o yo cobraba 1.000 euros, vale, en tu tiempo, pero por eso no tengo yo derecho a quejarme. Por eso yo no tengo derecho a alzar la voz y decir, oye, no me parece justo que dentro de mi grupo cobre el mínimo, que es el 56%. Creo que me merezco un poco más porque me he tomado la molestia, bueno, yo, porque mis padres me lo han podido pagar, ¿no? Pero hay gente que ha trabajado, ha estudiado, le ha costado y creo que es hora de que se cobre más del 56%. Entonces, eso es lo que quería comentar. Yo, antes de que respondas, os voy a pedir un favor. Sé que sois estudiantes de doctorado, pero sois investigadores. Os voy a pedir el favor de que no digáis estudiantes de doctorado. Sí, pero... Bueno... Sois estudiantes de doctorado porque estoy haciendo un doctorado, pero sois investigadores predoctorales y por lo tanto sois trabajadores. Entonces, decir, somos investigadores, igual que los demás, igual que cualquier otro. Investigadores con vuestro contrato, por suerte, porque se ha currado mucho. Y otra cosa, ya no hay becas. Hay becas antes de la tesis, hay algunas becas. Lo que tenéis vosotros ya son ayudas o contratos. Por lo mismo, porque ha habido mucha gente que durante mucho tiempo ha estado luchando para que ya no haya becas. Así que vamos a decir contratos o ayudas, que es como se llaman realmente. A ver, yo regaño sobre todo a los jefes, a los IPs, cuando hacen esto. A vosotros regaño todavía más. Sí.
Sí, eso viene de antiguo. Pero estudiante de doctorado viene también del inglés. En inglés se dice así, ¿no? Y yo en eso difiero un pelín, yo puntualizo un poco. Yo creo que pasa una cosa que... Yo creo que sois las dos cosas. Sois investigadores y estudiantes y deberíais pedir y estar orgullosos de las ventajas de ambas cosas. Eso también va con el país. Aquí, como veníamos del becario, tal, pues hemos renegado mucho de eso y hemos buscado el contrato. Cuando se estaban esas discusiones en Europa para convertir todas las becas en contrato, en el Reino Unido yo estaba allí los estudiantes de doctorado, ¿no? En este caso, ¿no? Que estaban en el Reino Unido, ellos nunca quisieron convertirlo en contrato. Preferían quedarse como estudiantes. ¿Por qué? Y que fuera una beca y no sé qué. Porque los estudiantes, tal cual, en el Reino Unido tienen muchísima ventaja. No pagan transporte, pagan menos alquiler, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, para ellos les convenía eso mejor. Entonces, yo creo que no pasa nada que os llaméis, si queréis, estudiantes postdoctorales, sabiendo que sois investigadores también. O sea, como dice él, sois investigadores de pleno derecho. De hecho, los que hacéis la investigación sois vosotros. O sea, el avance de la ciencia lo hacéis vosotros, una gran parte. Pero también estáis matriculados, yo que estoy en la universidad, en un programa de doctorado. Entonces, oficialmente sois reconocidos como estudiantes por la universidad. Y eso debería daros ventajas. No veréislo como algo negativo, sino alguna ventaja deberíais tener. Que sea con el carnet o lo que sea. Una cosa... Sí. Que lo une las dos cosas, sí. Sí, pero es verdad, el sistema europeo que quieren ahora aplicar. Yo quería decir una cosa, lo que ha dicho ella, que es interesante. Nosotros en Ciencia con Futuro hemos peleado muchísimo con eso, discutimos mucho de que hace falta posiciones intermedias estables, no se puede ser una carrera. Y eso, fijaos aquí, en esto, no sé si os habéis dado cuenta, pero... Esto, que está aquí con los puntitos que parece la feria, ¿no? Y esto, son contratos de actividades científico-técnicas, Si veis la leyenda, que es indescifrable porque hay miles de cosas, son contratos para ese personal. ¿Vale? Son personal que hace una labor investigadora, que no está como aislado ahí un poco, porque no es senior, no es pre-doc, es intermedio, puede coger un poquito de más junior, un poquito más senior, y el punteado creo que quiere decir algo como contrato sin duración determinada, ¿no? O sea, que alguien podría estar con un contrato definido ahí para siempre. Tan indefinido está eso, que eso es lo que yo me refería antes, desconfío mucho de qué van a ser las universidades o los centros públicos de investigación con eso. Idealmente, lo que tú comentas, ¿no? Que creen posiciones estables dentro de los laboratorios, la gente pueda estar contratada. Ahora, hasta ahora, la única forma de tener una financiación permanente era o año a año, que no es permanente, año a año sacando proyectos, o funcionarios. Y entonces, bueno, como no establezcan algo ahí, no sé muy bien cómo se va a resolver. Pero en principio se contempla, lo cual es una novedad y es positivo. Ajá. Sí. Claro. Claro, por supuesto. No, y eso es un problema no solo por la plaza fija, eso es un problema en los laboratorios en España. Una diferencia con el extranjero que hablábamos antes es que en España los laboratorios están plagados de predocs y no hay prácticamente postdocs, porque clásicamente no hay dinero para pagar a postdocs y predoc, pues bueno, hay becas y cosas, ¿no? Y cosas así, o becas, ayudas, ¿no? Que se llaman ahora contratos. Y en el extranjero es lo contrario. Es muy común ver laboratorios donde hay 1 o 2 predoctorales y hay 5, 6, 7 predoctorales. Y claro, es muy difícil llevar un laboratorio en España con continuidad si la gente llega y a los 3 o 4 años se va, ¿no? Y no hay nadie senior. O sea, que eso no es solo por tu estabilidad, porque tú quieres, sino que es fundamental para los laboratorios, ¿no? O sea que, por supuesto. Había por ahí más preguntas, más cosas, ¿no? Que no quería perder. Yo tengo un comentario, porque creo que soy la única que no está haciendo el doctorado aquí. Me he colado un poco en la charla. Pero, gracias. Soy gestora de un proyecto europeo. O sea, yo mi formación es Derecho y Dirección de Empresas. Y yo no sabía que existía un camino, ¿no?, en el mundo de la ciencia para alguien que no es investigador, ¿no? Y entonces, por darle un poco también un feedback a ella, que al final también mi situación es muy rara, porque no se me reconoce a nivel, o sea, al gestor,
también se han hecho muchas plataformas para que se reconozca la labor del gestor en sí, en el mundo de la investigación. Y también estoy pensando cómo quedarme en el mundo haciendo de lo mío, pero bueno, que haya una labor eso que esté como reconocida, ¿no? Que al final el trabajo que tenéis los investigadores, no sé si decir un 70% es burocracia y papeleo y ordenador, y estar todo el rato con informes, con justificaciones de proyectos y demás. Y entonces, pues bueno, también quería dar mi visión de que al final eso, que es una figura que tiene que estar en el mundo científico. También se contempla en la nueva ley, también con las dudas de cómo se va a hacer. Exacto, es el cómo, ¿no? De cómo llegar a eso estabilizado, ¿no? Y luego también otro comentario acerca de las indemnizaciones de los contratos y demás con los proyectos. El proyecto que yo gestiono, que es de una red de doctorandos europeos del programa Marie Curie de la Comisión Europea, lo que tiene es una bolsa de contratación y una bolsa de material fungible y de management, por decirlo así. Entonces, claro, en esa bolsa de contratación podía ser una idea que el plan nacional, regionales o lo que sea, pues tuvieran una solo dedicada a contratación y otra bolsita para todo el tema de material y demás, para que eso no impida la investigación al final, el contrato de una persona, ¿no? Entonces. El último plan nacional no sé porque yo no he pedido. Bueno, está un poco parecido como antes. Tú pides para contratación e incluye la indemnización y tal, o para material. El problema es, bueno, lo que dice él, espero que se solucione, pero hasta ahora ha tenido el problema que él dice. Como los contratos tienen que ser indefinidos, tiene que ser principio a fin. Y además, los contratos no se hacen por proyectos, sino se hacen por laboratorio o por línea de investigación. En teoría, la idea es que tú tienes un laboratorio, vas a tener proyectos siempre, por tanto, esa persona vas a hacerla indefinida siempre, porque siempre vas a tener proyectos. La realidad supera la ficción y no siempre es así en España, ¿no? No puedes tener siempre proyectos, porque, por desgracia. Entonces, es verdad que hay esa separación, pero después, en el pasado también había un poco de separación, pero después la realidad depende de tu institución cómo lo gestiones. Yo no sé cómo es este año porque no he visto la convocatoria porque no me tocaba pedir. Así que no. Sí, pero yo la he pedido y no es muy diferente tampoco. Pero antes, por lo menos, tú cuando lo solicitas, sí que lo solicitas en apartados distintos del presupuesto, pero luego va toda una bolsa común. Sí. Y entonces ya en la bolsa común ya puedes tirar de todo. Antiguamente sí que había muchas separaciones. Se separaba personal, fungible e inventariable y no podías mezclar. Tenías que solicitar permiso para gastarte el dinero en una cosa o en la otra. Eso lo cambiaron, que en principio estaba bien para, bueno, en función de las necesidades del avance del proyecto, poder tirar de un presupuesto o del otro. Ahora el problema es eso, que está todo en la bolsa común. Ya digo que no sé si en la última convocatoria ha cambiado. Sí. Claro. Pero esa flexibilidad está bien. El problema es que, es lo que ha dicho él, que yo creo que es que todos estos cambios han venido de sopetón y las instituciones no han hecho su trabajo, no se han preparado para ello. Y ahora de repente lo intentan solucionar unos parches que no tienen nada que ver con el trabajo del día a día en el laboratorio, que es imposible hacerlo, es imposible. Entonces, pues, se hace lo que se puede, pero es un caos. ¿Más cositas? Sí, también yo creo que es que la carrera de investigador es tan peculiar y tal, que yo creo que no se conoce a nivel institucional o no está bien, o la gente que forma estas leyes no está bien informada. Voy a cortar un poco el debate que estamos teniendo, que es súper interesante, porque antes has dicho que lo de estudiante de doctorado viene del inglés, pero es curioso porque últimamente la gente en vez de PhD student está diciendo PhD candidate, o sea que el debate también está en el mundo anglosajón sobre todo. Puede ser, sí. O sea que yo creo que en general, yo creo que a nivel mundial se está yendo hacia, oye, somos investigadores. Quitarlo de estudiante, ¿no? Y eso. Y vamos, yo, de todas maneras, yo lo que me refería antes, que más que una cuestión de nomenclatura, teníamos que tener claro lo que hacemos, ¿no? Cuáles son los derechos de cada cosa. Yo no veo malo, a mí no me resultaba embarazoso si me llamaban estudiante, pero que me consideraban un investigador, ¿no? También, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Yo quisiera hacer otra preguntita porque es algo que me ha llamado siempre la atención desde que comencé a estudiar la carrera de química y es ¿por qué? A ver si me explico bien la duda.
¿por qué se permite que un catedrático o un doctor o lo que sea, sin hacer gran cosa, ¿no? Sin mostrar interés, sin nada, o sea, siga teniendo sesenios, trienios y demás, permanezca en esa plaza y tapone la entrada a personas jóvenes y entonces que podamos nosotros optar a esa plaza, por lo menos la sensación que me da, que veo mucho profesor antiguo dentro de la facultad, mucha persona que ya no se interesa, mucha persona que le da exactamente igual y que al final están taponando y me están impidiendo a mí llegar a esa posición. Entonces, quisiera saber tu opinión o tu visión de eso y que me la aclararas un poco. Mi visión, o sea, menciona un tema que es muy controvertido, ¿no? Porque, bueno, hay dos cosas. Una es que los sistemas son endogámicos y entonces la gente, como tú dices, haciendo poco pueden hacer mucho, ¿no? Pues cuando llegas a una cota de poder, eso se mantiene hasta el infinito, hagas lo que hagas, a veces, ¿no? Eso ocurre. Y después el otro problema es una particularidad. Cuando yo lo escuché el otro día, había una charla que presentaban los secretarios de Estado, los ministros, tal, presentaban estas cosas, ¿no? Y entonces decían, pues ahora esto cuadra perfectamente con el sistema europeo de R1, R2, R3, o sea, nos estamos equiparando a Europa, salvo que no podemos hacerlo igual porque nuestro sistema es funcionarial. Y eso es una diferencia fundamental, que tiene un peso y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eso ha sido gran tema de debate en Ciencia con Futuro, incluso a lo mejor no estamos 100% de acuerdo en algunas cosas, porque la diferencia, lo que hay en el extranjero es mucha flexibilidad. Esa flexibilidad, como va acompañada de fondos, ¿no? Y de posiciones, no genera excesivos problemas de precariedad, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Inglaterra, una persona terminaba y dependiendo de si su currículum era súper excelente, iba a una institución súper excelente. Si su currículum era un poco mediano, no se quedaba en la calle, sino que había otras universidades de tipo medio, donde siempre podía encajar porque bueno, pues había competencia entre las instituciones por la gente, ¿no? Y había muchos sitios, hay muchos sitios para investigar. En España se ha llegado a una situación donde eres excelente y te colocas, eres cualquier cosa que no seas, y lo que estoy diciendo excelente porque es la palabra que se usa, que es una palabra que nadie sabe qué significa, pero bueno. Pero no lo eres y parece que te caes, ¿no? Y te quedas y te vas a secundaria o yo qué sé. Entonces, claro, es un sistema muy diferente. El sistema español funcionarial permite una estabilidad, pero tiene muchos problemas. Por ejemplo, el tapón que tú dices, el que una vez que llegas a ese estadio eres inviolable, no hay quien te toque, ni quien te eche, ni te haga nada. Vamos, y en la universidad eso, en el CSIC será también, seguramente, pero en la universidad eso es apabullante, ¿no? Tú llegas ahí y ya te puedes permitir el lujo incluso de no trabajar. Y da igual, cobras igual, haces igual. Tal. Y lo peor, que eso me parece malo, pero te afecta a ti, ¿no? Y a recursos públicos. Pero lo peor es que tú estás en la situación esa alta, ¿no? En esa posición alta. Entonces lo que decía yo al final, a eso me refería. Cuando cambia la ley y se quiere hacer más flexible, cuando cambia lo que sea y quiere hacer más acceso, tú estás en la posición de taponar eso, de decir, no, eso es que atenta contra la autonomía universitaria. Entonces, no, esto no. Entonces, tú estás en una posición donde tú puedes permitirle el lujo de no hacer nada, pero además eres quien dicta las normas para que las cosas cambien o no. Lo que me parece malévolo. ¿Sabes? Y eso es un gran problema. El sistema funcionarial tiene ese hándicap. Para mí los problemas son mayores que las ventajas y yo no soy partidario del sistema funcionarial. Creo que puede haber una estabilidad sin que la persona sea un funcionario público. Para otra gente no, piensa que el funcionario público tiene un papel. Yo no sé si el problema es del sistema funcionarial o es nuestro, de nuestra carrera. Porque yo he llegado a escuchar a profesores decir, mira, con lo que yo he sufrido para llegar aquí, con lo quemadito que estoy, ya que tengo la plaza, paso de todo. O sea, no sé si el problema es de las penurias, la quemazón que pasamos para llegar ahí y ya cuando llegamos ahí es en plan, paso de ustedes, claro, o el sistema funcionarial. Entonces, claro, a eso, en mi charla yo me refería un poquito, la idea que creo, yo he intentado ser positivo. La idea, pero es verdad que el camino es arduo. Y vamos, yo os podría contar, cada uno os puede contar la suya. Yo os puedo contar mi camino y algunos, para mí me parece bonito, pero alguno podrá decir, bueno, esto yo no lo hago, ¿no? Pero el camino es arduo. Entonces es verdad que la gente acaba quemada, ¿no?
Y cuando estás quemado es muy fácil tirar la toalla y decir, como tú dices, pues ya no hago nada. Y claro, ¿cómo criticas tú eso cuando esa persona la ha pasado tan mal para llegar ahí? Yo solo le pido a esas personas que se sienten en una esquina a jugar al Tetris o a hacer lo que se juega ahora, ¿vale? Y que no molesten, me refiero que vale, que no hagan eso, pero que no influyan negativamente en las personas que quieren cambiar o quieren hacer algo. Es lo único que pido. ¿Sabes? O sea, yo no voy a criticar si me dices que estoy cansado porque he peleado mucho, ¿vale? Lo entiendo. Pero por lo menos no interfieras en quien quiere cambiar las cosas, ¿no? Es lo único que... Yo también he escuchado a mucha gente que son funcionarios igual que yo, igual que Paco, decir que en realidad yo no quería ser funcionario. Yo lo que quiero es estabilidad. Y ya. O sea, hay que decir, luego, claro, eres funcionario porque es lo único que te queda, pero en realidad, claro, la mayoría no queríamos ser funcionarios realmente. Pero la cultura en España, como llevan muchos años así, se ha instalado una cultura perversa ya que trasciende a nuestra carrera. En el sentido de que cuando yo recuerdo con los niños pequeñitos, yo tengo ahora un niño muy pequeñito, ¿no? Y con los niños, y cuando hablas con padres y tal, en ciertos sitios, no en todo el mundo, pero cuando le preguntas qué querrías tú que fuera tu hijo, dice funcionario. No dice policía, no dice bombero, yo qué sé, juez, le da igual, funcionario. Para mí eso es el símbolo de la decadencia cultural española. Porque que tú quieras, en vez de tener ilusión por ser lo que sea, cualquier profesión, me da igual, que sea ser funcionario y te da igual lo que hagas, me parece una perversión absoluta. Cuando a mí los estudiantes de carrera me dicen algo así, me entra un algo. Pero es verdad que eso se ha fomentado durante muchos años y mucha penuria, porque es verdad, no es culpa muchas veces de la gente, sino es que la situación era mala, ¿vale? Pero eso hay que combatirlo, ¿vale? La gente tiene que recuperar la ilusión por ser lo que quiera ser y después darle una forma de estabilidad, pero no al contrario. ¿Algún último comentario, alguna pregunta? El último, y porque ya llega la hora que nos tenemos que ir a comer. Bueno, es que yo creo que el problema de base aquí es la falta de financiación, porque si pudiera crear una estabilidad en base a tener financiación de muchos lados y conseguirla de otra forma, claro, ya no me hace falta cerrarme el candado de funcionario y ya está, ya puedo claro, hacerlo de otra manera, entonces... Sí, por supuesto. Bueno, pues entonces lo dejamos. Muchas gracias a Paco por haber venido y a vosotros. Espero que haya sido productivo y que bueno, os haya dado por lo menos para reflexionar un poco sobre el tema. Nos